Okay, we're ready to start. Yeah, 2 o'clock, almost. Wow. Pues estamos listos para comenzar. Son las 2 en punto, estupendo. Muchísimas gracias por venir aquí. Estamos aquí porque anoche la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19 votó sobre sus recomendaciones. Y estamos aquí con la presidenta y la ponente de la comisión, que nos explicarán con un par más de detalles las recomendaciones que plantea formular el Parlamento para que la Unión Europea esté mejor preparada para las crisis futuras. Al principio me gustaría decir un par de palabras. Gracias a los que están en la sala. También hay periodistas en línea y no olviden al final de la introducción levantar la mano si desean plantear alguna pregunta. Hay interpretación en inglés, francés, italiano, español, neerlandés y alemán, activo y pasivo. Y ahora me gustaría en primer lugar presentarles a la señora Van Bremt, la presidenta de la Comisión Especial sobre la Pandemia de la COVID-19. Adelante. Sí, ahora veo que el micrófono está encendido. Estupendo. Buenos días a todos. Pueden ver a una presidenta muy orgullosa de la Comisión sobre el COVID. Estoy orgullosa del informe que votamos ayer con la señora Dolors-Montserrat y también estoy orgullosa de nuestro trabajo. Cuando hablo con las personas, sé que hay una cierta fatiga con respecto a la pandemia. Las personas quieren seguir adelante y con razón, porque ya estamos sumidos en la próxima crisis. Pero sigue siendo muy importante que el Parlamento Europeo se haya tomado el tiempo de estudiar lo que ocurrió durante la pandemia, prestando una especial atención, por supuesto, al nivel europeo, porque sin asomo de duda, la pandemia ha sido una de las crisis más profundas y más fundamentales en la historia de la Unión Europea. No estábamos preparados para hacer frente a una pandemia de este tipo. Y si me preguntasen a día de hoy, ¿ahora estamos preparados? La respuesta seguiría siendo no. Han cambiado muchas cosas, sí. Podemos recordar la estrategia de vacunación, la creación de ERA, una nueva institución europea, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Y en este sentido yo creo que es muy importante lo que hemos hecho en la Comisión del COVID y también con respecto a la votación sobre el informe de ayer, que va más allá de enseñanzas extraídas. Presenta una hoja de ruta clara hacia una Europa más resiliente frente a las crisis. ¿Y cómo llegar ahí? Pues aquí me gustaría insistir en que durante más de un año trabajamos en profundidad. Por ejemplo, invitamos a 8 comisarios a nuestra comisión especial. Por ejemplo, la comisaria Kyriakides, por supuesto, vino más de una vez, y también Sinas, Breton, Dombrovskis, Juspelayen y Dalli. Todas tuvimos todas las instituciones relevantes, epidemiologistas destacados, todavía me cuesta mucho pronunciar esta palabra, también ministros nacionales de salud. Y luego, y esto es una de las cosas que a mí me parecieron muy importantes, estudiamos también en profundidad las cuestiones mundiales. Y para ello contamos con la OMC, la OMS, la OIT. Y también organizamos misiones, por supuesto. Fuimos a EMA, a BioNTech, también acudimos al norte de Italia. Todos nosotros recordamos las primeras imágenes de cuando la pandemia azotó a Europa en el norte de Italia y recordamos los efectos. También hubo una misión internacional a Sudáfrica y otra a Etiopía. 2 experiencias también muy interesantes. Todo ello se ha traducido en un informe con recomendaciones claras, como ya decía. Y además se trata de un informe con una visión bastante amplia. Estudia también la crisis climática que debemos resolver para prevenir pandemias futuras. Hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que los contratos de adquisiciones conjuntas en el futuro sigan siendo fiables. Y también estudian
el apoyo a largo plazo técnico de capacidades médicas. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta las cuestiones mundiales y esperamos con mucho interés negociar el tratado de la pandemia e incluir ahí también recomendaciones claras, porque durante la pandemia han ocurrido muchas cosas positivas, sobre todo en la Unión Europea, pero si hay un error, y ahí todos estamos de acuerdo, es el hecho en que el acceso a las vacunas no era igual y no era igual de asequible para todo el mundo, especialmente para el sur global. Y esto conduce a una mayor polarización en el mundo. Ahora mismo estamos en otra crisis y sabemos que esto es algo que hay que abordar. También, antes de darle la palabra a nuestra ponente, me gustaría darle las gracias a muchas personas, porque tengo experiencia en este Parlamento, pero nunca había visto 3.000 miembros en un informe. 350 transacciones. Y para llegar ahí hubo muchas personas que trabajaron muchísimas horas, muchísimos fines de semana, personas de la Secretaría, eurodiputados, la ponente, por supuesto. Y como decía, siempre hay un margen de mejora, pero me parece un informe excelente. Y ahora tengo el honor de darle la palabra a la señora Montserrat para que nos explique los detalles. Muchísimas gracias, señora Van Bremt. Para mí es un placer estar aquí hoy con ella. Y me sumo a lo que ha dicho. Gracias a los jefes de unidad, al equipo de la Secretaría, los asesores, los eurodiputados, los coordinadores, los ponentes alternativos. Muchísimas gracias por haber podido hacer este gran trabajo. Para mí es la primera vez que me encuentro con un informe con 3.300 enmiendas y 350 transacciones. Y ayer por la tarde votamos a favor de este informe. Hoy estoy aquí para presentarles las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre la COVID-19. La pandemia nos ha recordado a todos lo importantísima que es la salud para nuestros ciudadanos y las instituciones. Y por esta razón hoy podemos decir que la salud es una prioridad para la Unión Europea. La Comisión ha aprobado un informe que se centra en 4 pilares: salud, enfoque coordinado que respete la democracia y los derechos fundamentales. 3, impacto social y económico. Y, por último, el papel de la Unión Europea en el mundo. Cada pilar aborda cuestiones fundamentales y llega a conclusiones concretas. Y al final hay unas recomendaciones concretas de cara al futuro en el informe. Recomendamos construir una unión de la salud y una economía y una sociedad europea más resilientes. Necesitamos respuestas para nuestra salud, pero también para nuestra salud, nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestro modo de vida. Ha quedado claro que no hay ningún país que individualmente pueda hacer frente eficazmente a una pandemia que no conoce de fronteras. La respuesta de la Unión Europea a pandemias futuras se basa en la solidaridad, la responsabilidad y la coordinación eficaz entre los gobiernos y ciudadanos de la Unión Europea. Debemos recordar que estamos ante una situación sin precedentes y por eso necesitamos también soluciones sin precedentes. Debemos aceptar que se cometieron errores, sobre todo en las fases iniciales de la pandemia. La Unión Europea respondió con todos los instrumentos de los que disponía. El liderazgo que ha mostrado la Unión Europea en torno a la investigación de las vacunas, las medidas sociales y económicas, el desarrollo de la salud han sido esenciales para salvar millones de vidas en la Unión Europea y en el mundo. La emergencia médica tuvo efectos profundos en la salud y las condiciones económicas y sociales. Afectó sobre todo a las personas más vulnerables, entre ellos millones de pacientes crónicos. Hubo retrasos e interrupciones en el diagnóstico y el tratamiento, con consecuencias devastadoras, sobre todo para los pacientes de cáncer. No podemos permitir que esto se repita. Además, recomendamos que en las crisis de salud del futuro las
instituciones de enseñanza se mantengan abiertas si la situación epidemiológica lo permite. Eso sí, siempre hay que respetar la salud y la seguridad de los estudiantes y los enseñantes y darle prioridad a la salud pública. Se ha demostrado que el certificado COVID es eficaz para limitar los efectos de la pandemia, aunque está claro que hay que armonizar su aplicación y evitar limitar los derechos civiles de los ciudadanos. En cuanto al apoyo financiero de la Unión Europea ha ayudado a más de 30 millones de personas a mantener sus empleos y más de 3 millones de empresas, sobre todo las pymes, han podido mantenerse en el mercado. Y así se ha podido reducir el desempleo en Europa en 1,5 millones de personas. Eso sí, pedimos medidas para mantener el empleo en las pymes. Estas se deben reforzar, formando, por ejemplo, a los trabajadores y apoyando a los trabajadores autónomos en los sectores que más se han visto afectados por la pandemia. En el despliegue y aplicación de las vacunas de la COVID-19 todo cambió. Se quedó de manifiesto el papel esencial de la Unión Europea en la investigación y desarrollo de la salud. Los distintos sistemas de investigación permitieron avanzar en este sentido. Para seguir reforzando nuestra postura, queremos aumentar el porcentaje de producción de vacunas aquí en la Unión Europea, apostar por las inversiones en el sector farmacéutico y desarrollo en Europa. Por ejemplo, garantizar el acceso a materiales fundamentales. Esto es esencial. Reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea en materia de salud y ser abiertos frente a las dinámicas de la cadena de suministro mundial. Además, la Unión Europea debe aumentar su protección frente a la desinformación, los bulos y las campañas de desinformación y también los ciberataques contra sectores como la industria, la salud y las finanzas, los sectores esenciales. Debemos estar preparados para proteger a nuestras instituciones y a nuestros ciudadanos de este tipo de influencias desestabilizadoras. En el informe también se hace un llamado a acceso a vacunas por parte de miembros del Parlamento Europeo con publicaciones siempre que sea legalmente permisible. También es esencial que el Parlamento Europeo esté informado sobre los acuerdos de adquisición y los esfuerzos de adquisición conjunta. Queremos también que se aumenten las competencias en materia de vigilancia del Parlamento a la hora de tomar decisiones de emergencia y un control del trabajo de la agencia ERA. También queremos garantizar que los parlamentos nacionales no cierren, aunque haya una pandemia, y garantizar que se supervisen todas las medidas y acciones gubernamentales. Luego, transparencia relacionada con las vacunas y también los esfuerzos secundarios. Esta es otra de las prioridades que figuran en nuestro informe. Además, buscamos transparencia en el coste de investigación y desarrollo de iniciativas y proyectos públicamente financiados, respetando siempre la confidencialidad de las empresas. Luego, la exención TRIPS y los derechos de propiedad intelectual. Aquí hemos tenido grandes debates y hemos llegado a un acuerdo. Hay que tener en cuenta la utilidad de los conocimientos a la hora de apoyar una exención TRIPS. Tenemos así una hoja de ruta de cara al futuro, como decía la presidenta. No solamente son recomendaciones, este informe es una hoja de ruta para el futuro de Europa, haciendo nuestras las enseñanzas extraídas y tomando decisiones decisivas. Podremos avanzar y reforzar la unión de la salud de la Unión Europea, así como la economía y la sociedad. Estamos comprometidos a convivir solidariamente, utilizando plenamente nuestras capacidades de coordinarnos eficazmente, aportando un valor añadido a los gobiernos y los ciudadanos de la Unión Europea. Y esta es la conclusión de este gran informe con 3.300 enmiendas y 350 transacciones. Y ahora estaremos a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias. Always welcome to read the report. Sí, por supuesto, pueden leer el informe, que es un poco extenso. Se necesita
tiempo y a veces con todas esas enmiendas de transacción pues dificulta un poco la lectura, lo sabemos. Quizás habría que ver cómo se puede, digamos, reformular. No solo es importante para la Comisión, hay que empezar diciendo esto. Nosotros, aunque falte un año para las elecciones y no sabemos quién estará en el Parlamento Europeo en el futuro, pero nosotros vamos a insistir en que ya esta comisión tenga en cuenta las recomendaciones, si es posible, pero que, por supuesto, la próxima comisión se tome muy en serio este informe, o sea, que le sirva de base cuando trate con asuntos de sistemas sanitarios y todo lo que tenga que ver con ser más resilientes frente a las crisis. Es una perspectiva muy amplia, pero claro, por supuesto, también es muy importante este informe para todo el mundo académico, todos aquellos que trabajaron sin descanso durante la pandemia para encontrar soluciones, y también para el público en general y para las ONGs. Es más que un informe solo para la Comisión Europea, es para todo el público en general y les insto a todos a que lo lean. Questions now? Maybe we start in the... A ver, preguntas. ¿Quién desea formular una pregunta? Adelante. Preséntese primero. Soy un periodista freelance belga. Voy a hablar francés. Sí, lo que usted quiera. Voy a hablar francés. Bueno, de hecho, durante la crisis hemos visto que hubo un enfoque completamente diferente entre diferentes Estados miembros. Las medidas que se tomaron en Suecia, por ejemplo, no tenían nada que ver con las de España o Países Bajos. Entonces, ¿cómo es que este informe no ha estudiado el impacto y las consecuencias sociales considerables a veces que han tenido esos diferentes enfoques en los diferentes países miembros? Y para comparar un poco y también para sacar lecciones de cara al futuro. I'm going to answer in Spanish. Voy a hablar español, si le parece bien. ¿Entiendes español? Fantástico. Pues lo primero decirte que en el informe sí que justamente evaluábamos diferentes, ¿no? O sea, el tratamiento diferente que han habido en Estados miembros. Y pondré varios ejemplos. El primero, y lo he explicado muy bien, el pasaporte COVID. Justamente el pasaporte COVID hemos estado todos de acuerdo que ha sido una herramienta muy buena, pero a la vez sí que hemos reconocido que a lo mejor han habido diferencias en la aplicación de ese pasaporte COVID en el movimiento de esos ciudadanos. Por tanto, hacemos un llamamiento de armonización, por ejemplo, ¿no?, de la libertad de movimiento, que se armonice en todos los Estados miembros la misma libertad de movimiento. Y justamente pongo como ejemplo el pasaporte COVID, que justamente la OMS ahora lo ha cogido, desde ayer lo ha cogido como uno de los instrumentos más buenos, ¿no?, en el tema de la libertad de movimiento. Segundo tema, por ejemplo, de armonización. Justamente hablamos que todos los parlamentos nacionales tienen que estar abiertos durante una pandemia. En Europa, el Parlamento Europeo, durante la pandemia es cuando más abierto estaba este Parlamento, donde tomábamos discusiones, tomábamos medidas. Las medidas de la pandemia pueden ser, pues, ¿no?, todo el tema de la plataforma vacunas, pero también los Next Generation. Y vimos como algunos parlamentos nacionales estaban cerrados y no estaban trabajando, y otros sí. Por tanto, en tema de parlamentos nacionales hacemos un llamamiento muy fuerte diciendo que en pandemias, en emergencias sanitarias, los parlamentos tienen que estar abiertos. También, por ejemplo, hacemos un llamamiento de armonización y de coordinación, por ejemplo, con lo que he mencionado de las escuelas, donde, ¿no?, pues algunos países a lo mejor tenían más cerrados los colegios, en otros países no, y por tanto también pedimos, ¿no?, que como norma general los colegios estén abiertos siempre y cuando la emergencia en ese momento lo permita, ¿no?, siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan. Pero como norma general pedimos a todos los Estados miembros que se mantengan abiertos, por ejemplo, los colegios. También armonizamos medidas como la digitalización, que la digitalización llegue a todos los ciudadanos, porque bueno, a lo mejor hay ciudadanos que tienen más capacidades económicas y tienen más capacidad de tener instrumentos digitalizados, y las familias más vulnerables, ¿no? Por tanto, también estamos haciendo un llamamiento de que las herramientas digitales lleguen a todos los ciudadanos. Por tanto, sí que me quedo sobre todo en la última conclusión que voy a decir, es que hacemos un gran llamamiento para
El conseguir la Unión Europea para la salud en Europa, significa que Europa lidere, armonice y coordine la salud pública en Europa, sea en pandemia, en emergencia, en guerras biológicas o sea en un estado normal, ¿no? O hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, que no estamos en pandemia. Por tanto, al final, la conclusión final a tu pregunta sobre la armonización es que queremos, y hacemos un llamamiento, construir la Unión Europea para la salud, que esto nos facilitará liderar, coordinar y armonizar la salud en pandemias, en emergencias, pero también la salud de todos los ciudadanos en cualquier momento de nuestra vida. Als ik daar nog kort aan kan toevoegen. Yo puedo añadir brevemente que, como ya decía en la introducción, claro, invitamos a algunos epidemiólogos, pero no de los 27 Estados miembros. Buscábamos información de base sobre qué pasaba en la Unión Europea, pero nunca hemos tenido la ambición de hacer una evaluación de todo lo que ha ocurrido en cada uno de los Estados miembros. Buenas prácticas, malas prácticas. Esa no era nuestra intención, no era la tarea del Parlamento Europeo. Nos fijamos, nos concentramos en el hecho de que ¿qué es lo que fue mal en materia de coordinación, tránsito transfronterizo? Pero como ya dice la ponente, me parece un muy buen ejemplo. No hemos visto lo que pasaba en todos y cada uno de los Estados miembros en materia de educación, pero sí que hemos constatado que los jóvenes son muy vulnerables en esta crisis, en la Unión Europea y fuera de ella también, que la salud mental en los jóvenes fue un problema y hemos recomendado que en el futuro las escuelas estén lo máximo posible abiertas. En fin. Somos un Parlamento, nos hemos atrevido a hacer algunas recomendaciones fuera quizás de nuestro ámbito, pero no de manera individual para cada uno de los países. Esto costaría demasiado, sería demasiado largo. Además, que cada Estado ya tenía su propia comisión a nivel de su Parlamento Nacional para hacer esa evaluación. Simplemente para dividir lo que es ámbito del Parlamento Europeo y lo que es ámbito de parlamentos nacionales. Gracias. Otra pregunta y luego vamos a recibir preguntas online. Adelante. Jürgen Herbert, de Belga. El año pasado se hablaba de invitar a Albert Bourla, de Pfizer, a una audiencia en la comisión, pero no vino en 2 ocasiones. Y en ese momento se inició el procedimiento de invitar a la señora von der Leyen, pero no vino, no acabó de venir, no sé concreto. ¿Nos puede explicar qué pasó al respecto? Sí. No es lo más importante de lo que pasó en la comisión, pero creo que allí sí que se dedicó atención a ello. La idea subyacente, y también figura en las recomendaciones, la idea subyacente es que no podemos olvidar de que el éxito de la campaña de vacunación es un éxito compartido del mundo académico, del mundo industrial, de la industria farmacéutica y de los responsables, los gobiernos. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los Estados miembros, han invertido muchísimo dinero en este acuerdo de compra adelantada. Si no, no se hubiera podido hacer esa compra a esa escala y a esa velocidad en la capacidad de producción de nuestras vacunas. Entonces, el riesgo de la producción lo asumió el Estado, los Estados. Y esto es una gran parte del éxito. Y que luego sugieran problemas. Sí que vinieron varios consejeros delegados a nuestra comisión, no todos, pero muchos. Pero el hecho de que la empresa más importante al respecto no haya venido, yo siempre lo he condenado, lo he criticado. Incluso hablé con él directamente y se lo dije claramente a la cara. Pero, bueno, él ha considerado que podía venir su representante, una señora cuyo nombre no recuerdo, y que ella ya ha dado las suficientes explicaciones. La comisión siempre en estrecho consulta con los coordinadores, siempre se quejó de esto y intentó llevarlo al máximo nivel. No somos una comisión de investigación, pero debo decir que
yo he sido presidenta de otra comisión de investigación y allí también teníamos nuestras limitaciones y nuestros problemas. Entonces, el hecho de que no venga un consejero delegado al Parlamento a una comisión como esta, bueno, pues es así, no tenemos suficientes competencias. Me pareció lamentable a mí también, pero considero que el Parlamento Europeo, si es necesario, también hubiera podido invitar a la comisión, al presidente de la comisión, a venir al Parlamento. Pasa en los parlamentos nacionales también, ¿no? A veces se pide al responsable que se persone, forma parte del funcionamiento de la democracia. Y a veces el Parlamento Europeo es un poco limitado en su papel democrático. Hay que trabajar en ello. Pero sería bueno que en la próxima legislatura y en el próximo Parlamento, digamos que los acuerdos, hay acuerdos entre las tres instituciones y que luego esos acuerdos se apliquen. Pero debo decir, repito, que tuvimos a 8 comisarios, entre ellos lo más importante, el señor Kyriakides, el señor Breton. La señora Kyriakides vino más de una vez, siempre puso todas las cartas sobre la mesa, siempre respondió a todas las preguntas. Enorme respeto tengo yo por ella y también por el comisario Breton, por la excelente colaboración con nuestra comisión. Pero en el futuro sí que debemos aportarlo. Como ya ha dicho la señora ponente, tienen que leer el ponente y tenemos que tener acceso a las versiones completas en un de los contratos, perdón, porque eso es lo normal en las democracias. Online now. Bien, preguntas online. Carlo. Cámara y micrófono encendidos, por favor. Señor Guido Marcelli, de Político. La señora Kathleen Van Brent ha mencionado que hay un poco de fatiga en cuanto a la pandemia. Yo comparto esa opinión, pero hay una parte de los ciudadanos que siguen muy comprometidos o, digamos, muy afectados por la pandemia. Confinamientos, vacunas, origen de los virus, y están representados por diputados como Cristian Teres, que vino ayer. La señora Van Brent entró en conflicto con el señor Teres y otros representantes políticos que comparten esas opiniones. Bueno, el informe tenía que ser un ejercicio objetivo de búsqueda de información e incluir a todos los puntos de vista. Pero yo quería preguntar, ¿cómo se siente usted en cuanto al número considerable de ciudadanos europeos que comparten estas opiniones, en tener una opinión completamente diferente sobre la pandemia de lo que refleja el informe? Yo creo que estas opiniones son muy comunes y estas personas van a votar también en el año 24. Simplemente una reflexión sobre cómo es trabajar con estos diputados y los ciudadanos a los que representan. Parlarò in español. Hablaré español. Una cosa, yo creo sinceramente que el report hemos sido capaces de dar respuesta a todos los ciudadanos europeos. Lo primero, hemos puesto en el centro del report a la ciudadanía europea, donde hemos hecho mucho hincapié, por ejemplo, con todos los pacientes de long COVID. Hemos puesto mucho énfasis en todos los pacientes de cáncer, crónicas y otras enfermedades que justamente durante la pandemia, pues bueno, quizás vieron retrasos en sus operaciones, retrasos en sus consultas. Hemos puesto un foco muy importante, y lo ha dicho la presidenta Van Brent, en salud mental, tanto durante la pandemia como post-pandemia. También hemos puesto, y muy importante, los efectos secundarios. Uno de ellos, pues el long COVID, y por tanto tiene un apartado muy grande en el report, el long COVID, y también, ¿no?, hablamos de los efectos secundarios, y también hablamos, pues, por ejemplo, del prospecto del medicamento. Cuando uno va a la farmacia, el médico te diagnostica una enfermedad, te prescribe un medicamento, vas a la farmacia, compras ese medicamento, tiene un prospecto, el prospecto tiene, ¿no?, todas las indicaciones
preocupaciones de los efectos secundarios, de la toma, ¿no? De toda la información. Pues en las vacunas también tiene que existir, y esto lo hemos puesto en el report, y también hemos puesto pues que los prospectos estén en los 24 idiomas de la Unión a través de los QR. Por tanto, hemos focalizado mucho en dar respuestas reales a todos los ciudadanos. No nos hemos focalizado tanto en un diputado, en un grupo, sino que la pretensión que hemos tenido desde siempre, desde la presidenta, a todos los shadow rapporteurs y coordinadores, es en dar respuestas reales a los ciudadanos, después de haber escuchado durante un año, pues a través de todos los hearings, a ciudadanos, pacientes, sociedad científica, Estados miembros, a todos los niveles de las administraciones, a la industria farmacéutica, y después de haber escuchado a todos, hemos querido poner la respuesta a todos, ¿no? estos problemas, y sobre todo, dando la respuesta, sobre todo, el primero que le hemos dado la respuesta es a los ciudadanos. De ahí yo creo el llamamiento, y yo soy una gran believer, ¿no? O sea, una gran creyente y luchadora en que tenemos que conseguir la Unión Europea para la salud, porque es verdad que decimos, bueno, el COVID queda lejos y los ciudadanos ya dicen que está lejos, pero si miramos el Eurobarómetro, la salud continúa siendo una de las prioridades y preocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, desde la Comisión COVID estamos convencidos que tenemos que continuar trabajando desde todas las 3 instituciones europeas en luchar en favor de la salud pública de los ciudadanos. Y de ello la gran importancia del One Health y de la Unión Europea para la salud. Y este reporte es un cambio de paradigma, es un nuevo camino que nos está indicando para de verdad crear la Unión Europea para la salud, de verdad estar preparados para cualquier otra emergencia y de verdad poner a los pacientes en el centro de todas las respuestas. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que hemos sido capaces de poner respuesta a todas las preocupaciones de la ciudadanía. Just to add on my experience. Y para añadir, en mi experiencia en más de un año de presidenta de esa comisión, lo disfruté mucho, porque nunca fue aburrido el trabajo. Y, Carlo, cuando tú decías que entré en conflicto con algunos de estos diputados, nunca fue sobre el hecho de que ellos plantearan una pregunta u otra. Todas las preguntas se han podido plantear a todos los oradores invitados en esa comisión. Cuando chocamos es porque a veces había una falta de respeto hacia nuestros invitados. Las personas invitadas en mi comisión se tienen que tratar con respeto. Si dan una respuesta que no nos gusta, pues bueno, es lo que hay. Así es como funciona la democracia. Segundo, yo trabajé con todos los coordinadores y todos los puntos que querían tratar y plantear se pusieron en el orden del día. La diferencia es, cuando vemos el informe, es que refleja una opinión mayoritaria, no minoritaria. Y uno de los temas de esa opinión mayoritaria se basa en las pruebas científicas. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, aquí no hay diferencias. Y la acusación de que las vacunas causaron muchas muertes adicionales en nuestra sociedad, pues eso no se ve corroborado por la ciencia. Y eso es lo que está en el informe. A mí me preocupa, por supuesto que yo acepto y valoro las opiniones minoritarias, las necesitamos, pero me preocupa mucho el hecho de que se ha puesto de lado la ciencia y muchas opiniones se basan en noticias falsas. Y no solo cuando hablamos de COVID, cuando hablamos de la Brexit o de la guerra de Ucrania. Y eso sí que nos debería preocupar y mucho, y nos preocupa en este Parlamento. Muchas gracias. Por desgracia no tenemos tiempo para más preguntas. Bueno, una muy rápida, por favor, y luego clausuramos con unas palabras finales. Adelante. Bueno, como hemos empezado a hablar en italiano, pues lo continúo. Dama Meta de Rumanía. No sé si estoy bien dentro del tema, pero la pandemia, habéis luchado mucho y habéis hecho mucho en todos los campos, en todos los ámbitos. No soy yo la única que lo dice, pero
estáis aquí frente a periodistas, conversando con otros colegas. Me han dicho que antes de la pandemia la sala estaba llena. En cambio, ahora se hacen muchas preguntas o intervenciones online. Los medios de comunicación, sus directores, su personal, ya no están tan interesados a traer aquí a los periodistas. ¿Qué vais a hacer para los periodistas porque muchos de ellos han perdido ya su trabajo? È un po' Bueno. specifica la domanda, ma penso che interessa a tutti e voi siete... Creo que es una pregunta que puede interesar, porque sin los medios de comunicación tampoco los políticos tienen ese poder para, digamos, comunicarse. En el report no hablamos específicamente de los jornalistas, ¿no? De los periodistas. Lo primero que diría es, sí es cierto, ¿no? Que quizás debido al sufrimiento, a los efectos negativos de la pandemia que han tenido en todos nosotros, en todas las familias, a todos los europeos, pues ahora que ¿no? salimos de la pandemia, la gente pues parece como si quisiera olvidar la pandemia y no quisiera escuchar nada de la pandemia. Pero yo lo que sí que quiero decir es que un primer mensaje: Europa está preparada para cualquier otra emergencia y epidemia, y lo demostramos a través de este report. Que Europa, y al menos ¿no? desde la Comisión COVID y desde el Parlamento Europeo, somos unos creyentes y defensores de la Unión Europea para la salud, de que la salud no entiende de fronteras, que cuanto más unidos mejor será la respuesta, y que yo continúo diciendo, contestándote, continúo diciendo que la salud le importa a todos los ciudadanos europeos. Está en el Eurobarómetro. Si uno mira el Eurobarómetro, se va a dar cuenta cómo la salud continúa siendo una prioridad para los ciudadanos. Otra cosa es que tenemos que intentar convencer a los periodistas pues que continúen hablando en sus periódicos de la importancia de la salud, porque la importancia de la salud es uno de los grandes objetivos y preocupaciones que tiene la ciudadanía, porque nos lo está diciendo cada día en el Eurobarómetro. Y, por tanto, un mensaje a la ciudadanía. El Parlamento está aquí y está aquí para justamente trabajar y defender cada día a la salud de los ciudadanos. Y la demostración, de nuevo, es este report, el paquete legislativo farmacéutico que acaba de entrar en el Parlamento, y, por tanto, significa que estamos decididos a que esta década sea la década de la salud, conseguir la Unión Europea para la salud, y que realmente la salud sea una de las grandes prioridades y respuestas que le vamos a dar a todos los ciudadanos europeos desde las instituciones europeas. Absolutely agree with our rapporteurs. Totalmente de acuerdo con lo que dice la ponente. Tuvimos también una audiencia muy concreta sobre la libertad de prensa, la importancia de la prensa y de la comunicación clara. Eso es algo que ha sido importantísimo durante la pandemia, tener una prensa libre en nuestras sociedades, también para abordar las falsas noticias, como decía antes. Esto ha sido muy importante durante esta temporada y estoy totalmente de acuerdo. Yo también acabé harta de todas estas reuniones virtuales. Es importante que la prensa venga al Parlamento Europeo y una intervención fuera de micrófono de la periodista. I giornalisti qua, di fare gli articoli, di fare le interviste. Bueno, en realidad todo se hace online, las entrevistas, intervenciones y todo. Esta sala parecería que ahí no hay interés, que nadie viene y que no hay interés por lo que dicen ustedes, porque todo se hace online. Bueno, aquí sí que hay periodistas presentes. Tampoco pretendo que tenga que estar llena, abarrotada, pero bueno, insisto, mucho o casi todo se hace online. Los propietarios de nuestros periódicos, de los medios de comunicación, dicen, pero ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir allí si te lo puedes hacer todo online? Okay. Well, thank you very much for being here. Thank you. Vale, muchas gracias por su presencia, por el trabajo en el informe y les deseo una muy buena tarde.